Muy bien, entonces, ahora sí, ya vamos a arrancar. Entonces, muy buenos días para todos. Bienvenidos al Club de Revista de los Servicios de Reumatología de la Universidad Pontificia Bolivariana y del CES. Normalmente en el Club de Revistas estamos varios reumatólogos para hacer la discusión. Normalmente nos acompaña el doctor Sebastián Herrera, que es médico internista y reumatólogo y trabaja en el Hospital General de Medellín, en AR Médica y en su consulta particular, y es autor de las guías de lupus de PALNAR, de la Dirección Panamericana de Lucha contra el Reumatismo. El doctor tiene algunas dificultades técnicas el día de hoy y no nos puede acompañar. También nos acompaña, como siempre, el doctor Carlos Jaime Velázquez Franco. El doctor Carlos Jaime es médico internista, reumatólogo, es el jefe del servicio de medicina interna y es el jefe del servicio de reumatología de la Universidad Pontificia Bolivariana. Y él pues, es uno de los digamos que de los fundadores del Club de Revistas. Y mi nombre es Miguel Mesa, yo soy médico reumatólogo y trabajo en la Clínica Bolivariana. El día de hoy, la doctora Luisa López, que es una ginecóloga que está haciendo su especialización en materno-fetal y que está rotando por el servicio, va a ser quien haga la discusión del artículo. Doctora Luisa, bienvenida. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces la idea del club de revista de hoy es poder analizar este artículo. En realidad el artículo, como lo definimos acá en el título, del fenotipo hemodinámico y la sobrevida en pacientes con esclerosis sistémica, el impacto de la nueva definición de hipertensión arterial, tiene varias cosas que debemos aclarar y que al final nos sugieren más dudas que en realidad respuestas. Para empezar, sabemos que la hipertensión pulmonar empeora el pronóstico de los pacientes que ya tienen enfermedad o que tienen, perdón, de esclerosis sistémica diagnosticada. Es una enfermedad que afecta directamente o nos va a impactar directamente en la calidad de vida del paciente. Va a haber una afectación de esa actividad física y claramente en la sobrevida. De hecho, los pacientes que tienen hipertensión arterial y que al tiempo cursan con este diagnóstico de esclerosis sistémica son pacientes que tienen mayor mortalidad asociada. Es entonces la idea de esto poder definir si en realidad el diagnóstico temprano de esta enfermedad de la hipertensión pulmonar en pacientes con el diagnóstico de esclerosis pudiera de pronto impactar en esa sobrevida de los pacientes. Para ello, vemos acá dos artículos que se Doctora citan. Luisa, Señor. si quiere, permítame una pregunta para encender ya el debate con el doctor Carlos Jaime. Sí, señor. Yo le quiero preguntar al doctor Carlos Jaime si el doctor considera que en este momento la terapia para la hipertensión pulmonar afecta o mejora la supervivencia o la sobrevida de los pacientes con hipertensión pulmonar asociados a esclerosis sistémica, porque el doctor pues, es una persona que le gusta mucho el tema y que ha presentado charlas y es expositor en varios congresos al respecto. Pues digamos, Miguel, que yo creería que sí empieza a verse un impacto de la mortalidad, pero digamos que no diría que tanto a expensas del diagnóstico temprano de hipertensión arterial pulmonar. Hay una evidencia clara al respecto, que es lo que está mostrando Luisa en el artículo de abajo. Eso es muy claro, que el diagnóstico, pues cuando se hace de una manera, hagamos, activa, impacta la mortalidad, pero yo diría que lo que sí está empezando por lo menos a aplanar la franca curva descendente es la terapia combinada. Yo creo que por lo menos está viendo, por lo menos desde el 2000, empezaron a salir trabajos de terapia combinada, esa curva de mortalidad se está aplanando. Entonces yo creería que la respuesta es sí. Muy bien, entonces esas son las cosas, pues que es que el problema es que el pronóstico de la hipertensión pulmonar asociada a esclerosis sistémica es de los más pobres que hay, tiene un muy mal pronóstico. Entonces, antes los pacientes tenían mortalidad por una complicación que era la crisis renal, pero ahora la esclerosis tiene como principal causa de mortalidad la hipertensión pulmonar. Ahora sí, doctora Luisa, podemos continuar. Perfecto. En esos dos estudios acá citados por el estudio principal que estamos analizando en este momento, es importante resaltarlos porque ellos en realidad lo que hicieron fue que los resultados de ellos incentivaron fue como el cambio de criterios diagnósticos de hipertensión pulmonar que fueron propuestos inicialmente por el Simposio Mundial de Hipertensión Pulmonar para impactar en ese diagnóstico temprano.
Y entonces, con esos resultados, lo que ellos querían era definitivamente ver si si estaba directamente implicado en la tasa de supervivencia, la mejoría, la mejoría pues, de la tasa de esta, con respecto a un diagnóstico mucho más temprano. Es por ello que en el sexto simposio mundial sobre hipertensión pulmonar se realizan como unas modificaciones con respecto a los criterios anteriormente descritos, específicamente en el punto de corte de la presión arterial pulmonar media. Anteriormente la describían como una presión mayor o igual a 25 milímetros de mercurio, el cual le disminuyeron el corte a menos de 20 milímetros de mercurio en combinación con una presión arterial, una presión cuña de la arteria pulmonar menor o igual a 15 milímetros de mercurio y una resistencia vascular pulmonar mayor o igual a 3 unidades. Es así como queda en esta tabla escrito las definiciones con sus respectivos puntos de corte de esos 3 ítems que fueron evaluados, que fueron redefinidos. El objetivo del estudio entonces es analizar el impacto de esa nueva definición hemodinámica de hipertensión pulmonar que les acabo de mostrar en una corte de pacientes que tenían ya diagnosticado esclerosis sistémica y que fueron remitidos a 2 centros de hipertensión pulmonar. Esos 2 centros fueron el Centro de Hipertensión Pulmonar de Thorax Clinic en el Hospital Universitario de Heidelberg en Alemania y el Departamento de Reumatología y Neumología en el Hospital Universitario de Zurich en Suecia. Suiza. Señor. Suiza. Señor. Sí, aló. No es Suecia, sino Suiza. Es Suiza, doctor, qué vergüenza con usted, me perdona. Fue el corrector. Fue el corrector, yo lo tenía súper claro. y además el profe con la G me diciendo Suiza, y yo, Luisa, pero ¿por qué le está llamando tanto la atención? Es que Luisa, y yo, Suiza. Es Luisa, yo también pensé que me estaba regañando. Doc, ay, disculpa. Un problema ahí de Países Bajos, muy bien, sigamos. Bueno, con respecto a la metodología, ese fue un estudio prospectivo y se incluyeron entonces 2 tipos de pacientes con diagnóstico de esclerosis sistémica. El que tenía un compromiso cutáneo difuso. Y sí, se te está escuchando muy ¿Entrecortado? No, muy pasito. Ah, bueno, voy a hablar más duro. Bueno, pero no tan duro, pero más durito, sí. Listo, entonces, los pacientes que se incluyeron en el estudio fueron divididos entonces en 2. Esos pacientes que se incluyeron eran todos los pacientes que tenían esclerosis sistémica con compromiso cutáneo, ya fuese difuso o compromiso limitado. Eso sí, que cumplieran con los criterios de clasificación del Colegio Americano de Reumatología y de la Liga Europea contra el Reumatismo, como lo vemos en la tabla de la izquierda. En realidad, con respecto a los especialistas remitentes, no hubo como un filtro. De hecho, los médicos remitentes podían ser reumatólogos, cardiólogos, neumólogos, médicos generales. Se excluyeron a todos los pacientes que tenían ya un diagnóstico de hipertensión pulmonar por cateterismo y que hubiese sido diagnosticado antes de la inclusión al estudio. Todos los pacientes que hubieran sido manejados o que ya tuvieron una instauración del manejo de medicamentos para hipertensión pulmonar previo al ingreso al estudio, que tuvieran insuficiencia renal, que tuvieran hipertensión arterial, unas cifras ahí mencionadas, tanto en reposo como en ejercicio, a pesar de haber optimizado el manejo médico. Pacientes con enfermedad cardíaca izquierda clínicamente relevante, al igual que con enfermedad pulmonar clínicamente relevante, y pacientes que estuvieran en estado gestacional. ¿Qué se hizo? ¿Cómo se dividió el grupo? ¿Cuál fue el diseño del estudio? Entonces, a todos los pacientes se les hizo como una división de unos grupos de acuerdo a la presión arterial pulmonar media. Se divide entonces en un subgrupo el cual se consideraba normal como una presión menor o igual a 20 milímetros de mercurio, una presión levemente elevada entre 21 y 24 milímetros de mercurio y una presión arterial pulmonar manifiesta como mayor o igual a 25 milímetros de mercurio. Posteriormente a esos mismos grupos se les hizo una subdivisión dependiendo de la resistencia vascular pulmonar. De hecho, la frecuencia de pacientes que tenían una presión arterial pulmonar media entre 21 y 24 y mayor de 25 milímetros de mercurio se analizaron como utilizando unos diferentes puntos de corte dependiendo de esa resistencia vascular pulmonar, en 2, 2.5 y 3 unidades Wood. Los pacientes que no tenían previamente un diagnóstico de enfermedad pulmonar ni de enfermedad cardíaca significativa, luego de entrar al estudio, haber hecho los estudios pertinentes dentro del cateterismo y el resto de estudios que se encuentran citados,
cuando se encontró que había una enfermedad pulmonar significativa, o cuando se encontró que tenían enfermedad cardíaca significativa, se excluyeron del análisis comparativo. Claro, sí se incluyeron en sus respectivos subgrupos hemodinámicos, pero cuando los analizaron, se excluyeron para evitar sesgos dentro de este análisis. ¿Qué características clínicas fueron comparadas en los distintos grupos? Tenemos entonces que dentro de ellas está la caminata de 6 minutos de distancia, el área de la aurícula derecha, el área del ventrículo derecho, el TAPSE, el PAC, el compliance de la arteria pulmonar y el ProNB, o sea, el péptido natriurético procerebral. Finalmente, uno de los plus de este artículo es la tasa de sobrevida de los pacientes de acuerdo con los valores de resistencia vascular pulmonar, que lo mencionaremos al final del artículo. El método del estadístico, y aunque pues sí se ve muy rellenita como la diapositiva es sacada textualmente del artículo, es para definir que en realidad todos los análisis estadísticos, valga la redundancia, fueron realizados por un estadístico. Los datos se describieron como una media con una desviación, más o menos con desviación estándar, la frecuencia de la distribución de los diferentes subgrupos hemodinámicos en la información de la frecuencia se dio como número y porcentaje respectivamente. La comparación de los parámetros clínicos entre la hemodinamia de los distintos grupos se llevó a cabo mediante el Wilcoxon-Whitney test. El análisis de sobrevida en los diferentes subgrupos, tanto en los que tenían una presión de la arteria pulmonar media de 21 a 24, los que tenían mayor de 25, y subgrupos de la PVR menor de 2 y mayor o igual a 2, se llevaron a cabo mediante el Kaplan-Meier y de la edad ajustada al análisis de regresión Cox o Cox Regression. Por favor, no me regañen, no sé cómo le guste más regresión Cox Regression, qué pena. Y con respecto al análisis de multivariado de la regresión Cox, se llevó a cabo para los parámetros ahí incluidos. Muerte se definió como cualquier mortalidad independiente de la causa, por motivos de la hipertensión o sin este motivo. Y hubo 3 modelos de estratificación de riesgo, que fue el REVEAL 2, el COMPERA y una aproximación francesa que se aplicaron a todas las cohortes y los subconjuntos de la cohorte que tenían una resistencia vascular pulmonar menor de 2 y mayor o igual a 2. Esos fueron los resultados. Entonces, un total de 287 pacientes. Perdón, Luisa. Sí, señor. ¿Diana tiene algún comentario? Listo, Dianita, perdón. No, profe, a mí me parece muy bueno, pues que fue planteado muy bien estadísticamente el estudio. Eso no es como muy estándar, no, como muy estándar para este tipo de cosas. Sí, sí, la regresión era lo apropiado y el análisis también a mí me pareció bien planteado el estudio. Ok, porque lo que yo agregaría es que lo que mostraste de la estratificación del riesgo, esas escalas son para hipertensión pulmonar en general, o sea, esas escalas no están validadas para hipertensión pulmonar en esclerosis sistémica, porque digamos que uno no estratifica el riesgo en esclerosis sistémica, sino que de entrada todos los pacientes que tienen esclerosis sistémica tienen riesgo de tener hipertensión arterial pulmonar. Entonces, pues, de pronto es hacer esa observación. Sí, señor. Perfecto. Entonces, dentro de los resultados encontramos que 287 pacientes que tuvieron esclerosis sistémica fueron tamizados para hipertensión pulmonar. De entrada, 3 pacientes se excluyeron porque había ausencia de datos hemodinámicos. Entonces, el grupo final tuvo 284 pacientes, de los cuales 182 fueron del hospital de Heidelberg y 102 del hospital de Zurich, de Suiza. ¿Listo? Le vas a hacer dar un Lo voy a infarto ver. eléctrico. Dios mío, mi nota. De los pacientes incluidos en el estudio en enfermedad pulmonar o cardíaca derecha, ya dijimos que habían sido excluidos previamente. Sin embargo, hubo 36 pacientes que dentro de la realización del cateterismo se encontró 36 con alteración cardíaca o pulmonar, 6 eran enfermedad pulmonar y los otros restantes, o sea, los otros 26 eran pacientes que tenían enfermedad cardíaca. Esos pacientes fueron los que se excluyeron del análisis. Devuélvete un momentico, Lisa. Sí, eso, devuélvete. Hay varias cosas que llaman la atención ahí. Pues lo primero es que llama la atención que en el grupo normal, aún en el grupo normal,
hay pacientes que tienen aumento de la resistencia, que tienen más de 3 unidades UTS, que fueron pocos, pero hay un porcentaje. O sea que aún con o sea, en teoría, si usted para tomar la resistencia o las unidades, los pacientes con más de 3 unidades UTS, como el grupo con mayor riesgo, pues que es lo que plantean ellos acá, que desde 2 unidades ya empieza a estar la cosa mal, aún habría un porcentaje que de entrada estamos asumiendo que nunca lo vamos a poder diagnosticar, por lo menos no de forma temprana, que están en ese grupo. Entonces, eso es interesante porque evidentemente pues hay personas que tienen compromiso extenso, pero a mí me llama mucho la atención que aún en población que tenía una presión arterial pulmonar normal, ya aumenta la resistencia. Profe, ¿qué nos iba a decir? A mí me llamó la atención fue en el grupo entre 21 y 24, pues que creo que en parte se puede correlacionar mucho con los desenlaces del estudio, es que miren que entre 21 y 24, que según la definición actual tendrían hipertensión arterial pulmonar, miren que la mayoría, 50 pacientes, tenían menos de 3 unidades UD. O sea que en general solamente una minoría tendría más de 3 unidades. Entonces eso también es muy, muy llamativo, que teniendo ese borderline, pues digamos entre 21 y 24, la mayoría de sus pacientes de 55 o 50 tienen menos de 3 unidades. Y la otra cosa es que eh, miren que realmente hay un problema y a veces uno tiende a sobresimplificar y la gente dice, no, pidámosle, la ecocardio tiene hipertensión pulmonar, arránquele tratamiento. Pero miren cómo incluso en los grupos, en el grupo de presión moderada, pues que son 20-21, hay un 3,6% y un 5,5% de enfermedad pulmonar intersticial. Y el problema de la esclerosis es esa, que el paciente puede hacer compromiso por todos los tipos de hipertensión pulmonar, una hipertensión pulmonar primaria, un compromiso cardíaco de la esclerosis que no es un tema baladí y que se produce con más frecuencia de la que uno realmente lo diagnostica que lo puede presentar o la enfermedad pulmonar que se produce de enfermedad regular. Y miren que esos datos son todavía más llamativos en los pacientes que tienen una hipertensión franca, que es 25 milímetros, que tampoco es una hipertensión, pues que no digo una hipertensión bestial de las que uno ve a veces en ecocardios. Entonces, eso sea una salvedad y es que todo paciente con hipertensión pulmonar deberá ser llevado a cateterismo pulmonar para clasificar. Y no solamente eso, sino porque si usted, por ejemplo, tiene una tipo 3 y la trata con terapia para una tipo 1, eso puede ser deleterio para la hipertensión pulmonar. No sé, profe, ¿usted qué opina de eso? Pues como de esos datos, porque a mí me llamó la atención que siempre había, por lo menos, hay un porcentaje que es importante que le recalca a uno la importancia del cateterismo. Sí, de acuerdo, Miguel. De pronto complementando es que cuando uno lo lleva pues a frecuencia, es que cuando uno supone, porque tiene por ejemplo una presión sistólica de la pulmonar por ecocardio alta, incluso poner un punto muy alto de 50 milímetros de mercurio, cuando lo llevan a cateterismo, el 50% de esos pacientes no tienen nada, no tienen hipertensión arterial pulmonar, ni siquiera poscapilar. Entonces, creo que es de acuerdo en que el cateterismo cardíaco derecho es fundamental. Doctora Luisa, continuamos. Perfecto. Bueno, esta es una tabla entonces en donde se comparan con las características demográficas de los pacientes. Importante tener en cuenta acá entonces varias cosas. Llama la atención el 81% de las mujeres, perdón, el 81% del género fue femenino, que pues lo esperaban estos pacientes. La edad de cohorte fue de 58,3 más o menos 12,7 años. Los pacientes que se dividieron en los dos subtipos de esclerosis, vemos entonces como la difusa tenía un 50,7% versus la limitada del 49,3%. Un 29,3% de los pacientes tuvieron úlceras digitales. Y con respecto a la caminata de 6 minutos, hubo entonces como una media de 443,6 minutos. Y lo Metros. más importante es... ¿Qué? 442 metros. Metros, por eso, metros. Y finalmente, la clasificación de Esterhus, la clase funcional. ¿Qué pasa con esto? En realidad, el 51% de los pacientes tuvieron clase funcional 2, que fue la gran mayoría de los pacientes incluidos en el estudio.
el 28% clase funcional 3 y pues una minoría del 0.8 clase funcional 4. ¿Algo más que Pero agregar? eso también recalca varias cosas. Lo primero es que la clase funcional no estaba clara y de manera franca comprometida. Miren que un porcentaje casi pues, 70, un poquito más, eh, tenía clase funcional 1 o 2. La otra cosa es que medir la caminata de 6 minutos o medir la clase funcional no siempre es fácil en los pacientes con esclerosis, porque el paciente tiene compromiso pulmonar que limita el desempeño, compromiso articular que limita el desempeño. ¿Y usted por qué le llamó la atención? ¿Por qué es importante lo de las úlceras digitales? A Dianita. No, a usted no se haga la loca. Pues no sé específicamente por el compromiso periférico. Por las terapias, porque usted los trata con Bosentan, usted los trata con sildenafil, que es mucha terapia que también se utiliza para hipertensión pulmonar, entonces eso podía implicar que ya estuvieran en tratamiento para hipertensión pulmonar sin darse cuenta. Y la otra cosa, profe, yo no sé, pues, que uno le llama la atención, es que toda la vida le han dicho a uno pues, que los pacientes con forma limitada son los que hacen hipertensión pulmonar, pero en un par de centros de referencia, el porcentaje de compromiso difuso fue un componente muy alto, ¿no? Sí, claro, por eso, digamos que tal vez en esta complicación orgánica, pues digamos que por eso es que todos los pacientes con esclerosis sistémica están en riesgos independiente como del subtipo cutáneo. Lo otro también es que, eh, porque normalmente, ¿qué pasa en la vida real? La mayoría de los pacientes están en clase 3 o 4. Recuerda que al principio, cuando existen los métodos, esa es una cohorte de búsqueda activa. Entonces, por eso tal vez la clase funcional estaba bien, porque era una detección como temprana. Y también lo otro es que, pues en nuestro medio, nosotros tenemos un trabajo de hace mucho tiempo, como en 5 años, como 80 pacientes de esclerosis sistémica, en el Pablo Tobón en la clínica, donde solamente el 25% de las historias tenían el registro de la clase funcional. Y esa es una variable, pues, fundamental. Y lo otro es que, en general, también lo otro importante es en la parte de abajo, es el NT-proBNP. Mira que en general eso está muy elevado y por eso es que es una herramienta muy útil de tamización en esos pacientes, porque si el solo hecho de que esté 1.5, pues más de 1.5 veces el límite superior, eso ya, independiente de lo otro, obliga al paciente a llevar a cateterismo derecho. Las características hemodinámicas de los subgrupos, entonces, se analizaron dependiendo de, se analizaron entonces en 2 cohortes. Uno de los pacientes que tenían la presión arterial pulmonar media de 21 a 24, con una PVR mayor o igual a 2, en comparación con el grupo que se clasificó como normal. Recordemos pues que esos pacientes pues, fueron analizados los 248, excluyendo los 36 que se habíamos encontrado de la enfermedad cardíaca y pulmonar. ¿Listo? ¿Qué se encontró? Se encontró que había un TAPSE reducido comparativamente, con una P estadísticamente significativa, una disminución de la caminata de 6 minutos. Ahora vamos a ver una gráfica que nos explica mejor esto, estadísticamente significativo. Un compliance de la arteria pulmonar que difirió también significativamente, con una P estadísticamente significativo y un ProBNP que mostró resultados que en realidad entre los 2 grupos fueron comparables. Y conocíamos la comparación ya entre el grupo con esa elevación leve de 21 a 24 y lo comparamos con los que tenían esa presión arterial pulmonar ya manifiesta, mayor de 25 milímetros de mercurio, con una PVR mayor o igual a 2 y mayor o igual a 3 respectivamente. Se encontró que el PAC difirió significativamente entre ambos, estadísticamente igualmente significativo. La aurícula derecha difirió entre ambos, y acá sí el ProBNP fue significativamente más alto en el grupo con la hipertensión pulmonar manifiesta, en comparación ahora cuando comparamos los 2 grupos del leve y la hipertensión leve y normal. Esta es la característica, esta es la tabla en donde nos muestra las características anteriormente mencionadas y vemos entonces cómo en la caminata de 6 minutos comparado el grupo normal, que clasificaran normal, el que íbamos a controlar con respecto a los otros 2 grupos, tenemos entonces esa diferencia de 403 metros. El compliance, que fue estadísticamente significativo, tanto entre el grupo de 21 a 24 como el grupo que tenía mayor de 21 milímetros de mercurio, la presión arterial pulmonar. No sé si quieren comparar algo más o decir algo más de esta tabla, doctores.
Y lo que dice el profe Carlos Jaime, que cuando ya el paciente migra hacia el grupo de hipertensión pulmonar franca, ya la clase funcional dominante cambia un poquito y se domina más la 3. Pero aún así, uno dice que es muy fácil, pero realmente uno no, pues realmente no es tan fácil porque cuando usted tiene el paciente, ahora un paciente con esclerosis y puede sacar la prueba, la clase funcional, si el paciente está muy limitadito, es a veces complicado. Porque, perdón Luisa, lo Sí, otro, perdón. no, sino que, pues digamos que yo me haría como dos preguntas. Una de las preguntas que uno se haría es, uy, si yo tenía el punto de corte de 25, ¿cuántos dejé de diagnosticar? Al parecer no son muchos, ellos lo ponen en alguna referencia y yo revisé hace poquito el tema y no hay mucha diferencia en cuanto al diagnóstico de la medida de la arteria pulmonar. Pero mira que aquí lo importante es que esos de entre 21 y 24 que tienen resistencias D2, pues tienen disfunción ventricular, tienen mala compliance pulmonar, caminan menos, o sea que es un grupo que tiene como impacto hemodinámico comparados con los de hipertensión pulmonar manifiesta. O sea que vale la pena diagnosticarlos porque se empiezan a comportar mal hemodinámicamente. Perfecto. Esta gráfica fue la que les mencioné. Vemos entonces que los pacientes que tienen un Luisita, hija, yo tienen no sé si es que estás con el micrófono, Ay, lo cogió el gato y está corriendo, pero te volviste ahí. hola, ay, Ahora, mejoró. sí, no tiene que estar intraglótico, puede estar un poquitico más separadito. Listo. Esta es la gráfica que les estaba mostrando ahora. Listo. Que les estaba, perdón, comentando. Vemos entonces como los pacientes que tienen una presión arterial pulmonar media de 21 a 24 con una PVR mayor o igual a 2 UTS, unidades UTS, mostraban una menor caminata en los 6 minutos que los pacientes que tenían comparativamente que los pacientes que tenían una presión arterial pulmonar menor o igual a 2. Y esto fue Aún, estadísticamente aún, a aún, los, 20. aún los pacientes de 20, cuando ya tenían más de 2 unidades Wood, les iba peor. Sí, les decía peor. Yo dije mejor. No, que estoy haciendo la salvedad de que Ah, eso perdón. fue tan importante que aún en los pacientes que supuestamente no deberían tener bajo ningún motivo hipertensión pulmonar, si tienen más de 2 unidades Wood, pueden tener peores desenlaces. Profe, ahí pareciera que la variable que tuviera más impacto no es tanto la presión arterial pulmonar media, sino las unidades Wood. A mayor unidad Wood tiene mayor impacto en los dos desenlaces que están mirando ahí. Sí, digamos que es digamos que la pregunta que uno se tiene que hacer ahí es que yo incluso lo dejo para que el profe me haga la discusión ahí, el que opina. Si será que de pronto el marcador de el aumento de la resistencia vascular por el aumento de las unidades Wood es un marcador más sensible o mucho más temprano de ese proceso fisiopatológico que es la hipertensión pulmonar que aún la misma elevación de la presión de la arteria pulmonar. Y pues este estudio pues, que es muy bueno, yo diría que sí lo pone a pensar a uno. Pues digamos que en general creo que eso es lo que lleva. Yo creo que, pues porque uno diría, uy, entonces fuera de que me cambian la presión media de la arteria pulmonar, me van a cambiar las unidades. Uy, yo diría que no es eso el objetivo, sino que es lo que mencionan, que en general uno tiene que pararle bolas a los que tengan, aunque sea una presión muy leve de media de la pulmonar, tiene que pararle bolas a las unidades y más de dos. Uno tiene que, obviamente, tal vez plantearse utilizar terapias combinadas, seguirlos mucho más estrechamente, pero yo diría que sí, que al parecer este estudio, no sé si superior, pero por lo menos sí lo pone a uno a pensar que uno no le paraba bolas, uno lo que le importaba muchas veces era que bajaba la presión de la pulmonar, que mejorara la caminata, pero hay que pararle bolas a la resistencia vascular pulmonar. Sí, señor, es verdad. Doctora Luisa. Listo. Bueno, ya discutieron entonces esta gráfica. Básicamente es como lo que mencionan. Entonces, y vemos que la diferencia cuando la comparamos con las presiones de 21 a 24 y mayor de 25, menor o igual a mayor o igual a 2 y 3, en realidad no era estadísticamente significativo. Igualmente, cuando comparamos la resistencia vascular pulmonar, acá hay una diferencia cuando comparamos
entre ambos. Casi la diferencia es cuando lo comparamos entre el grupo 21-24 con mayor o igual a 2 unidades Woods en comparación con el grupo que caracterizamos como normal y en comparación de este mismo grupo intermedio con el grupo que tenía una hipertensión pulmonar manifiesta, ambas estadísticamente significativas. Y esa pues es como una de las cosas que ellos mencionan dentro del estudio, que es como el... Ay, ¿sí me están escuchando bien? Sí, ¿cierto? Sí. Otra de las cosas que mencionan en el estudio, y que creo que es el plus, es el cómo ellos verifican, cómo ellos calculan la sobrevida de pacientes con esclerosis sistémica y con la hipertensión pulmonar asociada. El análisis entonces de los 248 pacientes se hizo comparando los pacientes que tenían una PVR mayor o igual a 2 unidades Woods y los que tenían menor de 2 unidades Woods. Vieron que los que tenían más o mayor o igual a 2 tenían una peor sobrevida comparativamente. De hecho, de 1, 3, 5, 7 años con tasas de sobrevida, como lo mencionan acá, pues menores que los pacientes que tenían una PVR menor de 2. Fue ahora, como veremos en la imagen, con un Kaplan-Meier de 0.002, estadísticamente significativo, y un Cox regression de 0.028. La sobrevida, de acuerdo a la presión arterial pulmonar, también difirió significativamente entre los grupos, con un Kaplan-Meier de 0.07 y un Cox regression de, aunque no fue estadísticamente significativo, pues sí evidenció como una diferencia en la tendencia. Y la PVR mayor o igual a 2 fue como un predictor significativo de sobrevida en los pacientes que tenían una presión arterial pulmonar media de 21 a 24 milímetros de mercurio. Aquí vemos entonces como esos análisis de sobrevida en donde se evidencia con el Cox regression, analizaron el PVM y la presión arterial media, y con el Kaplan-Meier. Claramente los pacientes que tenían una menor de 2 UTS, una PVR menor de 2 UTS, unidades UTS, tenían una mejor sobrevida que los pacientes que tenían mayor o igual a 2 unidades, aunque la PE fue de 0.032. Sin embargo, cuando vemos la presión arterial pulmonar media, igual también vemos que hay acá, pues no fue estadísticamente significativa, pero acá vemos como con la presión arterial pulmonar media, una presión arterial menor de 20, en realidad tiene mejor sobrevida que los pacientes que tenían una hipertensión pulmonar manifiesta. Igualmente, lo vemos en las análisis de Kaplan-Meier con P estadísticamente significativas. No sé qué más tengan que decir acerca de esta gráfica. Yo creo que reitera lo que se ha mencionado, que pues que es muy importante el impacto de la sobrevida de las unidades UTS, y también que miren que esa curva de su sobrevida entre 21 y 24 y 25 pues es muy similar, o sea que definitivamente hay que pararle bolas a esas dos variables hemodinámicas, y sobre todo a la resistencia vascular pulmonar. Con respecto a los modelos de estratificación del riesgo que dijo entonces usted, doctor, en realidad la idea de los modelos de estratificación de riesgo es como poder evaluar esa sobrevida de los pacientes, pero la cosa es que, como usted lo menciona, clasifica son los pacientes que tienen hipertensión pulmonar en general. Existen varios registros, varios scores o varias escalas que han sido pues como se han desarrollado para llevar a cabo como la implementación o para poder utilizar como esas variables, esos parámetros basales y poder definir un riesgo. En este estudio entonces se realizó el REVEAL 2. Adicionalmente también se sacó el score de riesgo Compera y el francés. Estos dos, como lo vemos en la tabla derecha, en realidad se derivan de la guía ESC-IRS. Y cuando analizan esas escalas de estratificación de riesgo, dividiendo en las dos cohortes, como ese punto de corte de una PVR menor de 2 y una mayor o igual a 2, la escala REVEAL ve en realidad que ambas cohortes en realidad tienen una diferencia significativa en sobrevida cuando se aplica este score. Con respecto al Compera, no se evidenció una diferencia significativa en los pacientes que tenían una PVR menor de 2, pero sí en los pacientes que tenían una PVR mayor o igual a 2.
Y con respecto a la aproximación francesa, pues no mostró diferencia significativa en los pacientes que tenían una PVR menor de 2, tampoco fue significativo en los pacientes que tenían una PVR mayor o igual a 2, pero tenía como una tendencia a tener como pues, a ser significativo cuando se aplicaba este score de riesgo. Y pues antes de mencionar como todo lo que ellos mencionan dentro de la discusión y dentro de las conclusiones propias del estudio, pues hay varias cosas que se deben tener en cuenta dentro de esto, ¿cierto? Y es que en realidad ese es el primer estudio, como lo mencionan ellos, en donde se demuestra que los pacientes con hipertensión pulmonar leve, sin enfermedad pulmonar significativa o cardíaca, ya tienen una enfermedad vascular pulmonar clínicamente significativa. O sea, ellos plantean la duda de, ¿será que en realidad se está llegando tarde al diagnóstico? ¿Será que se pueden implementar algunas medidas dentro de esa clasificación que nos pueda ayudar a llegar más rápido al diagnóstico y por ende impactar más rápido con los medicamentos? Algo importante es que la nueva clasificación propuesta en ese sexto simposio no tuvo un impacto significativo cuando se reclasificó en la corte del estudio de los pacientes que tenían como una presión arterial pulmonar media de 21 a 24, porque solamente 4 de esos pacientes fueron reclasificados como hipertensión pulmonar. Entonces, acá la discusión básicamente es que ese estudio documenta la reducción en sobrevida y la asociación que tiene con el PVR como un predictor pronóstico independiente. De hecho, los pacientes con una presión arterial pulmonar media 21-24, con una PVR mayor o igual a 2, ya tienen alteración en la capacidad de ejercicio, en la función sistólica del corazón y en el compliance de la arteria pulmonar. El desempeño en el ejercicio y la función sistólica del corazón derecho puede estar ya alterada con un leve aumento de PVR y aún tener un tamaño de corazón derecho normal, un volumen sistólico y una ProBNP normal. Por tanto, lo que se propone en la actualización es como en la actualización de la definición de hipertensión pulmonar es disminuir ese umbral de la PVR, puesto que este valor por sí solo puede permitir que no se haga un diagnóstico temprano. El PVR mayor o igual a 3 no permite un diagnóstico temprano de hipertensión pulmonar y se asocia con una marcada reducción de la sobrevida a largo plazo en el paciente con esclerosis sistémica. Claramente algo que era dentro de las implicaciones clínicas que relataba el artículo, fue una de las preguntas que el doctor Miguel hizo al inicio, y es entonces, hasta el momento no se tienen suficientes datos para poder decir, bueno, y si lo hacemos más temprano, si el diagnóstico se hace más temprano, entonces va a impactar la sobrevida en realidad en el manejo temprano, que fue lo que responde el doctor, que en realidad, pues que la terapia combinada puede aplanar la curva en la sobrevida. Entonces eso como que nos ayuda a responder un poco como esta respuesta. No sé qué más tengan ustedes con respecto a la Pues, lo que pasa es que, digamos que cuando uno mira esto, si nos vamos a poner un poquito filosóficos, la conclusión es que el presente es una ficción. O sea, y todo lo que está en el presente es por definición también una ficción. Nuestras definiciones de lo que es normalidad es simplemente un consenso que hacemos definiendo lo que es, consideramos que es normal y lo que es anormal. Con hipertensión pulmonar se ha conocido mucho, se ha mejorado mucho en su diagnóstico y aún en todos los tipos de hipertensión pulmonar ha bajado. Llama muchísimo la atención que en este estudio lo que nos está mostrando es que hay un subgrupo de pacientes muy grandes con 2 unidades WUT en adelante, que es toda una unidad WUT de diferencia con respecto a lo que dicen, que tienen desenlaces peores. Y estamos hablando de sobrevida, estamos hablando de desenlaces duros. O sea, estamos hablando de que a esos pacientes les va peor y les va peor en serio. Entonces, lo que nos está diciendo eso es que tenemos que redefinir nuestra normalidad y que tenemos que hablar de la presión arterial pulmonar y de las unidades WUT. Y lo que es todavía muchísimo más grave es que lo que tú dices, en el estudio le hicieron solamente 4 pacientes, o sea, eso fue como el 5% de la población, un porcentaje muy bajito de pacientes fueron reclasificados por el cambio. Entonces, esa es una de las cosas que es grave porque pues, el profe que lo ha pues, ha leído más estudios al respecto con las charlas que ha preparado en los últimos días, pero a usted le decían, no, pero es que esa nueva clasificación no afecta mucho a la esclerosis sistémica. Pero, oh sorpresa, cuando uno ve este estudio y le dicen, no señores, que la definición de la presión de la arteria de la presión media de la pulmonar puede que no le reclasifique mucho. Pero si usted cambia esa definición de unidades WUT, eso le reclasifica un montón. ¿Cuánto fue el total de pacientes que quedaron reclasificados con eso, Luisa? No.
el total de pacientes, o sea, reclasificados 4 sería el 4%, ¿cierto? Pero No, 22 pero esos fueron pacientes reclasificados, exacto. Pero de 21 a 20, o sea, de presión arterial pulmonar media, que tenían 21 a 24 milímetros de mercurio, 22 pacientes, 22 tenían una PVR menor de 2 y solamente el 28%, que vino a ser el 46%, tuvieron mayor o igual a 2 con hija, una presión estás arterial. echando, ¿cómo decir que el 28% que es igual al 28 no, 46%? 28 pacientes, 28 pacientes con PVR Es, mayor o igual a 2, eso con una presión arterial pulmonar de 21 a 24. lo que le deja a usted, lo que le deja a usted es una situación que es complicada, porque lo que usted está diciendo ahí es que nosotros tenemos en ese grupo de pacientes, tenemos un porcentaje muy grande que se reclasificaría con esa nueva definición. Y no es una, ni siquiera es una reclasificación arbitraria, es una reclasificación que está mostrando eso. ¿Por qué se logran esos avances? Pues yo creo que se logran porque ya tenemos centros especializados donde se pueden cortizar pacientes, donde ya los estudios multicéntricos se han vuelto muchísimo más frecuentes. Entonces, pues se puede que la Jaime yo ya le voy a hacer la palabra para que me diga el qué opina, pero antes recoger 100 pacientes de esclerosis sistémica parecía una cosa imposible. Hoy en día le hacen un estudio a ustedes 100 pacientes de esclerosis sistémica fácil por toda esa colaboración internacional. Entonces yo creo que mientras más hemos tenido la disponibilidad de los medios y todo, más hemos redefinido esa normalidad que nosotros creíamos que era con unos valores distintos y hemos encontrado poblaciones que están en riesgo. No sé, profe, ¿usted qué opina de eso? Sí, yo creo que en general el artículo es muy valioso porque digamos que no creo pues por todo lo que se maneja y porque esos esfuerzos de conferencias de NISA y todo eso de simposio mundial de hipertensión pulmonar, pues digamos que el problema es que la mayoría son por hipertensión pulmonar idiopática. Entonces yo creo que llegar a cambiar la definición como ellos lo proponen va a pasar mucho tiempo. Pero ¿qué le dice a uno? Pues yo lo que, digamos, la aplicabilidad que debería a este estudio es que uno tiene que mirar, o sea, uno a veces, como reumatólogo, uno se fija, tiene más de, digamos que más de 20, actualizando la definición, listo, está actualizado pues ese aspecto. Tiene una cuña menor de 15, perfecto, es precapilar, pero uno rara vez se fija en la resistencia vascular pulmonar. Entonces yo creo que en general lo que es importante es que a ese paciente con que tenga más de 2 unidades, hay que estarlo vigilando, hay que estar haciendo ecocardio más seguido, NT-proBNP, clase funcional, pues estar más pegado porque ese puede ser un diagnóstico precoz. Entonces yo diría que Incluso, doctor, yo le hago una pregunta. Usted tiene un paciente con menos de 15 de cuña, con 20 a 20, pues entre 20 y 25 unidades, o tiene un paciente, por ejemplo, que está incluso normal, pero que tiene más de 3 unidades UTS, ¿usted consideraría empezar el tratamiento o no? yo lo trataría, Miguel, y lo trataría combinado. Muy bien. Y la otra cosa que yo quisiera mencionar, porque es que digamos que los estudios le dicen cosas, pero usted tiene que preguntarse entonces qué él está realmente diciendo más allá. Y es que en todas las enfermedades y en todos los fenómenos de disfunción de órgano siempre hay una cosa que llama ventana de oportunidad. Y es que usted tiene un periodo de intervención en el cual si usted logra quitar la anoxia inicial, el proceso se controla. Eso aplica para falla cardíaca. Si usted controla la falla cardíaca en las fases iniciales puede revertir o controlarse, si no la falla cardíaca generará más falla cardíaca. En otro punto sería cuando usted tiene una falla renal, si usted controla los factores de riesgo, pues logra estabilizar al paciente, pero si no, la falla renal genera más falla renal. E incluso en las enfermedades reumatológicas, usted tiene un periodo de expansión y si usted logra controlar ese periodo de expansión, puede tener una enfermedad distinta o incluso llegar a curas de una R, aunque sea una cosa, por ejemplo, inusual. Se ha visto, pues, y hay personas que si usted les cae muy duro, se mejoran. La pregunta puede ser que le dejo en este estudio es si no será que los pacientes y que todos esos pacientes que nosotros teníamos con hipertensión que no les sirve absolutamente nada, que la hipertensión tiene tan mal pronóstico, que la mortalidad sigue siendo tan alta, es porque nuestra definición de mortalidad, pues de alteración sigue siendo una detección tan tardía que cuando nosotros detectamos a los pacientes ya no hay nada que hacer. Yo no, pues eso yo sí quisiera la opinión del profe, porque uno dice, bueno, ¿qué pasaría que en unos años nosotros empecemos a tener una estrategia mucho más agresiva de tratamiento y con esos pacientes que están en fases tan temprana que de pronto encontremos que es que la ventana de oportunidad es una ventana de oportunidad estrecha, que está muy al principio
y que usted los pacientes con hipertensión pulmonar, si los coge cuando están, por ejemplo, incluso con 2 unidades Woods o apenas están elevando pues como toda la resistencia pulmonar, usted puede encontrar una ventana de oportunidad. Yo no sé, profe, si usted opina que eso puede, pues obviamente estamos aquí soñando, pues porque es que eso pueden pasar perfectamente 50 años antes de que llegue, pero uno se pregunta, ¿será que si nos volvemos más estrictos y con el paso del tiempo lograremos encontrar una ventana de oportunidad en hipertensión pulmonar? Perdón, sí, Miguel, sí, yo creo que sí. Sino que el problema es que para eso que decís, yo pues estoy de acuerdo y creo que tal vez vaya a cambiar el punto de tratamiento que se llama la resistencia vascular pulmonar y esos puntos de hemodiálisis están limítrofes. Pero el problema, pues yo lo que veo es que hay muchos problemas. Pues he estado pues, en los últimos meses como en interacción con otros colegas reumatólogos y la conclusión a la que yo llego es que o sea, al reumatólogo no le da miedo manejar rituximab, ciclofosfamida, pero le da pavor manejar un vasodilatador. Pues a mí eso me parece, tal vez es porque nosotros estamos muy familiarizados con esclerosis y a mí no, pues, y no nos da miedo, pero al 90% de los colegas les da pánico. Entonces, ahí es un problema muy grande porque no va a ser una terapia estándar. Entonces, todo el mundo empieza terapias combinadas en artritis reumatoide, pero en esto a la gente le da miedo, pues no se sienten cómodos, sino que pues creo que es solamente como conocer un poquito la farmacología de los medicamentos, vale la presión al paciente pues para uno atreverse a hacerlo, pues porque el resto no tiene como algún otro, digamos, efecto adverso diferente a un vasodilatador. Y lo otro es que me parece que en reumatología lo tenemos claro, es que, o sea, que a ninguno de nosotros, pues hablo por nosotros, que somos los que estamos en la clínica, pues es muy claro lo que tenemos que hacer de ITEC, nosotros buscamos claramente la hipertensión pulmonar, pero yo me he hecho la pregunta al revés y me sorprende, porque digamos que ya teniendo, por ejemplo, un centro como Cardioid, que tienen muchos pacientes que tenemos todos los días, entonces estoy participando en un registro de 500 pacientes de hipertensión pulmonar y solo 8 tienen enfermedad del tejido conectivo. Eso es imposible, eso desafía toda la literatura porque es la segunda causa más frecuente. De Ellos hecho, de hecho, tienen una clínica de hipertensión pulmonar de 100 pacientes, no, pues, como de 120 pacientes y apenas 20 tienen una enfermedad reumatológica. Pues a mí eso me cuesta creerlo porque ellos piensan que la profe, no lo estamos escuchando, se nos perdió un poquitico esa última parte. que digamos que el problema, ¿me escucha? Sí, ya sí. Sino que digamos que el problema es que creo que no se está diagnosticando en un centro de hipertensión pulmonar, no hay como un apropiado abordaje y diagnóstico de pacientes con esclerosis sistémica, porque hay como esa concepción de que es muy tardío, pues, de las imágenes de Google, pues, de las fases en máscara y la realidad es que es mucho más pues, esos, digamos que es interesante, pues esto le plantea uno mucho el diagnóstico, pero en la vida real hay esos cuellos de botella que son muy difíciles de superar. Incluso lo que el profe Carlos Jaime dice es verdad, porque hay estudios que se han hecho en unidades de hipertensión pulmonar, donde cuando un reumatólogo con experiencia en esclerosis reevalúa a los pacientes de hipertensión pulmonar idiopática, hasta un 20-30% pueden ser reclasificados como hipertensión asociada al tejido conectivo. O sea, la semiología a veces es muy sutil y a veces no es como lo pintan y ahí están las cosas. Entonces, pues yo creo que siguiendo con esto, el club de revistas de la próxima semana va a ser de la terapia combinada, especialmente en pacientes con enfermedad del tejido conectivo, con hipertensión pulmonar asociada a enfermedad del tejido conectivo, para que le demos continuidad al tema, pues y podamos seguir, digamos, con esta discusión en la siguiente parte, que es el tratamiento y la terapia. Y la otra cosa es que, dime, hija. Que este estudio es muy interesante, deja muchas ideas, está bien diseñado, pero sin embargo creo que plantea la posibilidad de hacer un estudio clínico aleatorizado que pueda realmente impactar y poder tomar una decisión de tratamiento con eso. Entonces creo que la importancia de este estudio es dejar una ventana abierta para poderse realizar un RCT más adelante comparando estos grupos y el tratamiento. Y la otra cosa, Diana, que no se le puede olvidar es que
si usted hace, o sea, hay que tener mucho cuidado porque en estas enfermedades que no tienen tratamientos aparentemente efectivos, hay una cosa que se llama el efecto de sesgo de tiempo-evento, y es que si yo diagnosticaba la esclerosis sistémica en clase funcional 4, se moría a los 6 meses, si la diagnostico en clase funcional 2, se muere a los 3 años, y parece que ganó tiempo de sobrevida, realmente no ganó, es simplemente que lo estoy cogiendo en las etapas más tempranas de la enfermedad. Entonces, eso hay que tener cuidado con eso. Y es muy importante porque lo que dice el doctor Carlos Jaime es muy cierto, y es que si usted hace el diagnóstico de hipertensión pulmonar es para tratar la hipertensión pulmonar, porque usted le va a empezar el tratamiento. Si usted diagnostica una enfermedad y no la trata, es como si la enfermedad fuera incurable, no, pues no tiene sentido diagnosticarla, entonces no la pida y deje que el paciente fallezca de la complicación. Entonces es lo mismo que pasa con los criterios de AR. Usted diagnostica una AR ¿para qué? Para empezar el tratamiento con Merdexate. Usted diagnostica un paciente con hipertensión pulmonar asociada a enfermedad del tejido conectivo, especialmente en esclerosis sistémica, ¿para qué? Para empezar el tratamiento, posiblemente terapia combinada, que es lo que vamos a ver el próximo mes. Profe Carlos, ¿usted quiere dejar algún comentario final? No, simplemente pues, que a veces también resaltamos al autor. Este sí es un duro de la esclerosis sistémica, que es Oliver, que es un suizo, que es autoridad, pues, incluso fue el que hizo el estudio de nintedanib, de antifibróticos en enfermedad pulmonar intersticial. Y uno de pronto también soñando, haciendo de pronto, siendo ambicioso de hacer un congreso ya aprovechando la virtualidad como esclerosis sistémica que pudiéramos organizar. Este es el hombre para traer conferencias espectaculares, que la reflexión del artículo tenemos que dar con respeto a la resistencia vascular pulmonar cuando hagamos un cateterismo en los pacientes. Puede cambiar la visión del tratamiento. Muy bien, muchas gracias, profe. Bueno, yo creo que ya con esto podemos dar por terminado entonces el club de revista del día de hoy. A la doctora Luisa le agradecemos muchísimo su presentación. Bien. ¿Señor? Que muy bien presentado. Sí. Incluso superó de manera graciosa y elegante esa crisis suizo-sueca que generó al principio. No, entonces muchas gracias, doctora, por la presentación. Le agradecemos mucho todo el esfuerzo y le quedó muy bien. Y ya los esperamos a todos entonces el próximo miércoles. Mil gracias a todos y que tengan buena noche. Feliz noche. Muchas gracias, feliz noche. Feliz noche para todos. Muchas gracias.